Gloria a Dios. Eventualmente toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala por favor en el libro de Filipenses, el capítulo número 2, versículos del 14 al 16. Si tiene una copia del bosquejo que a la entrada se le extendió, se le dio, por favor sáquelo, por favor. Si tiene algún lapicero a la mano, sáquelo también, de forma tal que cuando sea prudente, oportuno, pues pueda tomar algunas notas. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Vamos a ir un poco rápido, más rápido de lo costumbre, de forma tal que podamos cubrir el tiempo que nos queda y terminar la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. Comenzamos la vez pasada haciendo la misma pregunta: ¿cuántos de ustedes saben que necesitan cambiar? Muchos levantaron su mano. Luego hicimos la pregunta: ¿cuántos quieren cambiar? Una cosa es saber que necesito cambiar, otra cosa es querer cambiar. Y la tercera pregunta, que es la pregunta crucial, que tiene mucho que ver con lo que estamos considerando en el día de hoy, es ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dejar que Dios los cambie haciendo lo que Dios dice? Esa es una tercera disposición. Una de las cosas que Dios dice en caso de que usted y yo querramos cambiar es que el cristiano genuino se niega a murmurar. El cristiano genuino se niega a refunfuñar. La vez pasada hablamos sobre ese particular y vamos a terminar la enseñanza en el día de hoy. Comencé hablando la vez pasada acerca de un incidente en mis años de estudiante en el seminario, donde un predicador visitante predicó un mensaje muy, muy interesante, del cual todavía me recuerdo, donde el predicador insistía en que el cristiano verdadero debe parecerse más a un termostato que a un termómetro. Insistía él el hecho de que el termostato registra o refleja el termómetro, mejor dicho, registra, o refleja la temperatura, mientras que el termostato determina la temperatura. Y la enseñanza que él compartió con nosotros en aquel día, la enseñanza básica era que el cristiano ha sido designado por Dios como el propósito de Dios para influenciar la conducta de las personas que están a su alrededor, en vez de estar reflejando o imitando la conducta del ambiente que le rodea. Compartí con ustedes que a través de los años he aprendido que una de las formas en que nosotros podemos convertirnos en termostatos, ¿verdad? Personas que determinan la temperatura de lo que está a nuestro alrededor. Una de las formas en que podemos convertirnos en termostatos es reconociendo que algunas cosas que usted y yo consideramos como asuntos de menor importancia, en realidad son asuntos de mayor importancia. Y en la tarde de hoy, siguiendo lo que comenzamos el domingo pasado, vamos a considerar un mandato que de primera intención luce como simplemente un buen consejo, como algo de menor importancia, pero que de seguro vamos a ver como algo de mayor importancia cuando consideramos el énfasis que el apóstol Pablo hace sobre el particular. La exhortación, el mandato es hacerlo todo, hacer todo lo que hacemos nosotros, y todo es todo, hacer todo sin quejarnos, sin murmurar, sin discutir, sin refunfuñar, sin reclamar, sin criticar, sin lamentarnos, sin querellarnos. Dijimos por experiencia personal que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin quejarnos, sin refunfuñar, pero hacerlo todo, y todo nuevamente es todo. Ese es el mandato, hacerlo todo. Tú eres creyente, tú eres cristiano, todo lo debes hacer sin quejarte, sin murmurar, sin refunfuñar, ¿verdad? No, una cosa que señalamos la vez pasada, que es muy importante volver a considerar nuevamente, es que la persona que murmura o la persona refunfuñona, como dirían en mi país, en su corazón es alguien que sobre todas las cosas rehúsa someterse a la providencia de Dios. La providencia de Dios acompaña a todo ser humano. El sol sale para todo el mundo, la lluvia cae para todo el mundo. Eso es la parte de la providencia de Dios. Pero sobre todo a los creyentes, los que han creído en Cristo, a los que son parte del pueblo de Dios,
nosotros descansamos en la providencia de Dios. Sabemos que Dios es soberano y que Dios cuida y que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Todas estas cosas que nosotros muy a menudo repetimos. Murmurar y refunfuñar, vuelvo a decirle que voy un poquito más ligero de lo que acostumbro a hacer, de forma tal que podamos hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado antes de entrar en lo que queremos considerar hoy. Refunfuñar, murmurar, es una indicación de que yo estoy confiando en mi análisis de las circunstancias que están a mi alrededor, en vez de confiar en el análisis de Dios. Refunfuñar, murmurar, es una indicación de que yo estoy usando mis tácticas para bregar con la circunstancia con la cual estoy bregando, en vez de utilizar las estrategias de Dios. Murmurar indica que yo pienso, que yo sé lo que yo necesito mejor de lo que Dios sabe. Cuando me quejo, cuando murmuro, cuando reclamo, es porque en gran medida, bíblicamente hablando, quiero ser Dios en mi vida. Y cuando quiero ser Dios en mi vida, estoy comiendo un pecado sumamente serio, que es el pecado de la idolatría. Por lo tanto, el mandato de hacer todo lo que tenga que hacer en mi vida sin murmuraciones, sin discusiones, sin lugar a dudas, no es un asunto secundario de ninguna forma, antes bien es un asunto de gran importancia. En las notas suyas, por favor, en el bosquejo que le dimos, viene ahí un encabezamiento que dice: ¿cómo y por qué debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Eso en referencia al pasaje bíblico que consideramos, que son los versículos 14 y 18 del capítulo 2 de Filipenses, donde dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que hay varias cosas que queremos señalar como respuesta a la pregunta: ¿cómo y por qué debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Primero vimos la vez pasada el mandato. Si no estuvo la vez pasada, por favor escríbalo en este momento. El mandato que vemos en esta porción bíblica es la siguiente: ocúpate de tu salvación con una actitud que no hace espacio para murmuraciones y discusiones con Dios. Ocúpate de tu salvación con una actitud que no hace espacio para murmuraciones y discusiones. Cuando dice el pasaje bíblico, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, vimos claramente que cuando dice haced todo, la implicación es algo que usted hace en el presente, no mañana, ni la semana que viene, ni el mes pasado, sino ahora, en el presente, ¿verdad? Constantemente, habitualmente, sin excepciones. Cuando leemos la palabra murmuraciones, simplemente la palabra se refiere a la expresión, ¿verdad?, interna de quejarse. Murmuramos como una expresión interna de quejarnos, y cuando encontramos la palabra discusiones, se refiere a la expresión externa de quejarse. En otras palabras, que en todo lo que nosotros debemos hacer, debemos asegurarnos que lo estamos haciendo sin murmurar, sin quejarnos, sin reclamar, sin discutir, sin contender. Alabado Cristo. Escriba esto en sus notas si no lo hizo la vez pasada. Cuando dice quejarse para efecto de nuestra enseñanza en el día de hoy, consiste en lo siguiente: quejarse es un síntoma de un problema espiritual que está profundamente arraigado en el corazón humano. El problema consiste en no confiar en Dios. El problema consiste en no someterme a su voluntad providencial. Cuando murmuro, el problema realmente no es que yo murmure, no es que yo me queje, no es que yo proteste, no es que yo reclame. El problema es que no estoy confiando en Dios. El problema es que yo no quiero someterme a la voluntad providencial de Dios. Para el creyente, para el que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, pues esa es la perspectiva, ese es el punto de vista, esa es la forma entonces que debemos ver la situación que estamos considerando. Así que murmurar, quejarse, no es algo superficial, es un problema sumamente serio, un problema que tiene raíces sumamente profundas, porque en esencia, cuando murmuramos, cuando nos quejamos,
Estamos rehusando creerle a Dios. Y cuando usted y yo rehusamos creerle a Dios, el problema se complica, porque al rehusar creerle a Dios, estamos diciendo, lo entendamos o no, que Dios es mentiroso. Así que el problema es sumamente serio. Ahora, lo que la porción bíblica que hemos considerado nos está diciendo es que la forma en que el creyente se ocupa de su salvación, que es lo que en los versículos 12 y 13 que vimos previamente en otra semana se nos dice, ¿verdad? Que el creyente debe hacer. El ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque es Dios en que vosotros produce el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad. Precisa hacerse sin, como dice la Escritura, sin murmurar y sin, en todo momento, sin discutir. En otras palabras, que todo lo que tenga que ver con ocuparme de mi salvación, preciso hacerlo sin murmurar, sin quejarme, sin reclamar y sin discutir. Puesto de otra forma, Dios nos ha llamado a obedecerle sin murmurar, sin importar lo que Dios me ha llamado a hacer y sin importar las condiciones en las cuales Dios me ha llamado a hacerlo. Muchos de nosotros estaríamos quizás sin mucho problema dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, siempre y cuando las condiciones fueran distintas. El punto es que Dios me ha llamado a obedecer todo lo que Él ha establecido para mí hacer, lo que Él ha determinado que yo voy a hacer y en las circunstancias en que Él ha determinado que yo lo haga. Hablamos acerca de murmuración y entramos un poquito más profundo y dijimos lo siguiente, que murmuración es una expresión negativa de insatisfacción, es un rechazo emocional a la voluntad y a la providencia de Dios. Murmuración es un rechazo emocional a mis circunstancias y el rechazo emocional a mis circunstancias a su vez provoca lo que estamos considerando, que es que me queje, que es que murmure, que es que reclame, que es que entre en discusiones. Murmuración también es un rechazo emocional a las circunstancias que Dios ha escogido para mí, porque Dios es soberano, porque Dios permite en las circunstancias en la vida que nosotros estamos, ¿verdad? Es un rechazo emocional también a los requisitos que Dios ha puesto para mi conducta. Dios ha determinado que yo todo lo que haga lo haga sin murmuración, sin quejarme, sin discutir. Así que cuando yo murmuro, en esencia, me estoy rechazando emocionalmente, ¿verdad? Ese mandato que Dios me ha dado en cuanto al tipo de conducta que yo debo tener, independientemente de las circunstancias que yo me encuentre. La palabra discusión o el discutir como tal tiene sinónimos como disputas, contiendas, cuestionamientos y sobre todo debates intelectuales con Dios. Nuevamente le pido perdón, sobre todo a los que nos están visitando, de que vaya tan rápido y que esté leyendo. Simplemente quiero asegurarme que leo unos puntos que son importantes de lo que consideramos la vez pasada, de forma tal que lo que vamos a considerar fresco en el día de hoy, pues tenga algún fundamento, sobre todo para los que no estuvieron la vez pasada y que puedan entonces pues entender el contexto de por qué señalamos las cosas que señalamos. Así que cuando hablamos de disputa, mejor dicho, de discusión, eso es sinónimo de disputa, y sobre todo de cuestionamientos y debates intelectuales con Dios. Discusión es argumentar con Dios en cuanto a por qué las cosas son como son. Discutir es argumentar con Dios en cuanto a por qué tengo que hacer en la forma en que tengo que hacerlo. Discutir es argumentar acerca de las circunstancias de mi matrimonio, acerca de las circunstancias de mi familia, de mi trabajo, de mi iglesia, de mi estatus legal. Y aunque usted y yo no lo expresemos, argumentamos con Dios porque pensamos, escucha que es serio, que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. Y ahí entonces sí que nos metemos en tremendo problema. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el asunto de hacer todo sin murmuraciones ni disputas, en su contexto primario, y aquí fue donde concluimos la vez pasada, se refiere a nuestra interacción con Dios, no en tanto a quejarme, a murmurar con relación a otros, aunque eso es importante y aunque eso también es altamente desagradable a Dios. Cuando nosotros murmuramos en contra de otras personas, nos quejamos con relación a otras personas, no es algo que Dios está ahí contento para escuchar. Dios quiere que todo lo hagamos
sin quejarnos, sin murmuraciones. Pero el énfasis del apóstol Pablo en este contexto es nuestra murmuración para con Dios, porque cuestionamos nuevamente la providencia de Dios, la bondad de Dios. Y es algo que definitivamente no es permisible, no es aceptable para nosotros, porque somos dejados aquí con un propósito, con una razón, como el resto del pasaje nos va a decir. Hay unos motivos, hay unas razones. El mandato es: no se te ocurra hacer espacio en tu vida, si dices que eres un verdadero creyente, para estar murmurando, para estar quejándote, para estar cuestionando, para estar reclamando derechos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tengo que hacerlo de esta forma? ¿Y por qué no puedo hacer aquello otro? ¿Y si aquel lo está haciendo? ¿Y por qué yo no? El mandato entonces es: don't do that. That's unacceptable. No hay espacio para eso. El creyente no debe hacer espacio para eso en su vida. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos saben que necesitan cambiar? No levante la mano ahora. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Dios dice que es necesario para poder cambiar? Esos son otros 20 pesos, esa es otra historia. Y una de las cosas que Dios dice es que para que nosotros podamos cambiar, necesitamos pues desarrollar, aceptar y poner en práctica este mandato que se nos da. Hacerlo todo sin murmurar, hacerlo todo sin quejarnos. La idea central de todo el texto que estamos considerando consiste en aceptar de buena gana el plan providencial que Dios ha decretado para mi vida. Aceptar de buena gana ese plan providencial de Dios para mi vida mientras vivo mi salvación, mientras me ocupo de mi salvación sin quejarme. Este es el punto que muchos de nosotros hasta ahí llegamos, sin quejarme, ¿verdad? Con Dios por las circunstancias que Dios ha escogido ordenar para mí. Ahí es donde está la cosa. En otras palabras, Dios desea que nosotros, sus hijos, lejos de estarnos quejando, lejos de estar murmurando por todo, tengamos corazones agradecidos, tengamos corazones gozosos. Y que esa sea la actitud que prevalezca en nuestras vidas. No una actitud de quejarme y murmurar y protestar y de reclamar derechos, sino una actitud de ser agradecido. Hace un momento alguien volvió a preguntarme, uno de los hermanos de la iglesia de Church on the Springs, "How are you doing, Brother Edwin?" Me pregunta, ¿cómo está, hermano Edwin? Mi respuesta la mayor parte de las veces es la misma, siempre es esta: ¿cómo estoy? Mejor de lo que me merezco. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de constante agradecimiento. Porque la verdad del caso es que si somos honestos, estamos mucho mejor de lo que nos merecemos. El problema está cuando pensamos que deberíamos estar mejor de lo que estamos. Y para una persona que tiene un pensamiento secular, un pensamiento donde Dios no juega ningún papel, ¿verdad? Pues es aceptable eso. Pero para alguna persona que reclame, yo creo en Dios, yo creo en lo que dice la Biblia, yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano, soy creyente, entonces no es aceptable. Hay disonancia en eso, ¿verdad? Vamos a ver entonces, primeramente vimos el mandato, ahora en el día de hoy, hasta donde lleguemos, vamos a ver las razones nuevamente para obedecer el mandato, ¿verdad? El mandato es todo lo que hagas sin murmurar, sin discutir. Ahora, ¿por qué debo hacer eso? Veamos entonces en las notas suyas primeramente el mandato. Ya lo vimos y ahora vemos entonces las razones. La primera razón es esta. Rehusamos murmurar y refunfuñar por nuestro propio beneficio, como creyentes, por nuestro propio beneficio. Y el beneficio consiste en esto, para que seamos o para que llegamos a ser, porque estamos en un proceso, ¿verdad?
Posicionalmente somos hijos de Dios. A los que recibieron a Cristo como Salvador, creyeron en Él, a eso se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Así que posicionalmente somos hijos de Dios, pero estamos en el proceso de convertirnos en hijos de Dios, adquirir las características que un hijo de Dios, o mejor dicho, desarrollar las características que un verdadero hijo de Dios debe tener. Así que la primera razón por la cual nos abstenemos de murmurar y de discutir es por nuestro propio beneficio, para que seamos la clase de hijos que Dios determinó que fuéramos. Versículo 15 dice, ¿verdad? El versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y sin discusión, para que seáis, mejor dicho, irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Right? Así que hay una frase que es importante, es las primeras dos palabras, la frase ¿para qué? ¿Verdad? No murmuren, no discuten, no se quejan. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? A fin de que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, en otras palabras. La razón por la cual hacemos todo sin murmurar y sin argumentar es para que podamos ser irreprochables, es para que podamos ser irreprensibles, es para que podamos parecernos a Dios, para que lleguemos a hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Efesios capítulo 5 versículo 1, más claro no canta un gallo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El punto es que todo genuino hijo de Dios en este lado de la eternidad, usted y yo, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, si tenemos como el pastor Marcel en la oración que hizo por Jeremías, ¿verdad? Señor, que oramos por el momento en que tú le vas a dar un corazón de carne, ¿verdad? Y que vayas a remover el corazón de piedra. Estamos hablando de la salvación de Él. Pero si usted y yo, pues, hemos tenido esa salvación, ¿verdad? Pues, entonces, usted y yo, inevitablemente, estamos en un proceso, en el proceso de convertirnos en un hijo, ¿verdad? Que se parece más y más y más a su hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Alguien dice amén, aleluya. Right? Okay. Y pues, con relación a Jesucristo, los términos aplican: irreprochable, amén; irreprensible, amén. Right? Okay. Intachable, amén. Romanos capítulo 8 versículos 28-29 dice lo siguiente: y sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito al cual hemos sido llamados es para que nosotros seamos nuevamente, para que tú y yo seamos irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Sabemos que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados. Aquí está el propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran, ¿qué? Hechos a la imagen de su Hijo, para que nos pareciéramos más y más. Claro está, ¿verdad? Teológica, doctrinalmente, somos hechos a la imagen de Cristo, justificados, sin pecado, su justicia nos es imputada y todo ese sinnúmero de cosas teológicas y doctrinales de las cuales hablamos todos los miércoles. Pero el punto aquí es que pues esa doctrina, esa teología tiene que salir, tiene que expresarse en la vida de todos los verdaderos seguidores de Cristo, y es pues en nosotros, en la medida que Dios hace su trabajo en nosotros, que nos parezcamos más y más al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que va a obstaculizar que ese proceso se realice es la murmuración, es la discusión, es estarnos quejando. Por lo tanto, usted y yo, si somos creyentes, no hacemos espacio a la murmuración y a la argumentación contra Dios, de forma tal, como acabo de decir, que ese proceso pueda funcionar y que poco a poco lleguemos a ser más y más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entiéndase entonces que seamos irreprochables, irreprensibles, hijos de Dios. Esa palabra irreprochable, déjeme decir algunas cosas con relación a esa palabra. La palabra sugiere pureza moral. Se aplica a una vida, la vida de una persona que no puede ser criticada o censurada justamente. Porque muchos de nosotros podemos ser criticados y censurados justamente pues porque hemos actuado, hemos vivido, nos hemos conducido en forma, hemos tomado decisiones que merecen ser censurables. Pero cuando se habla de una persona que es reprochable, lo que sugiere entonces es que esa persona no puede ser criticada o censurada justamente. No hay mancha de pecado que se pueda ver o discernir.
La palabra sencillo, una palabra que tiene distintas traducciones, que no vamos a entrar detenidamente en cada una de ellas, pero sí tratamos de explicar un poquito qué es lo que quiere decir para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. La palabra sencillo, porque dice nuevamente, ¿verdad? ¿Ok? El pasaje nos dice, para que seáis irreprochables y sencillos. Sencillos, la palabra habla de alguien que es inofensivo. Habla de alguien que es ingenuo. Ingenuo en este caso como antónimo astuto. Sencillo. Sencillo es alguien que intencionalmente no hace daño, que intencionalmente no ofende. ¿Está escuchando, por favor? Y otra vez, una vida que no puede ser criticada justamente por la presencia de pecado. Cristo utilizó esos términos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 16, Cristo dice, hablándole a los discípulos previo al momento que los iba a enviar a realizar los ministerios que ellos realizaron mientras Cristo estuvo al lado de ellos. Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y escucha ahora, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 19, hablando del testimonio que se había percibido de los creyentes en Roma, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. En otras palabras, todo el mundo sabe que ustedes son personas obedientes. Y por eso me gozo de vosotros. Pero, escuche ahora, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ingenuos es la misma palabra, sencillo. Dios está requiriendo de nosotros que nosotros seamos personas, nuevamente, que seamos personas irreprochables, que seamos personas sencillas y sin mancha. Sin mancha sugiere la idea de algo que es impecable, todo el mundo lo sabe, sin defecto, sin tacha, inmaculado. De paso, en el Antiguo Testamento se utilizaba esa palabra con referencia al tipo de sacrificio que era aceptable a Dios, sin mancha. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Presta atención porque es importante. En el idioma griego, que es donde esto se escribe originalmente, ¿verdad? ¿Okay? Sin ánimo de hacer alarde de grandes conocimientos, simplemente pues para que podamos tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Estas palabras, las palabras irreprochables, la palabra sencillo y la frase sin mancha, en realidad están diciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que eso es precisamente lo que Dios desea del cristiano, que sean personas irreprochables, irreprensibles, que sean personas sencillas, que sean personas ingenuas y que sean personas nuevamente intachables, sin mancha. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Puesto de otra forma, parte del plan de Dios es que usted y yo nos convirtamos en la clase de hijos que se espera que nosotros seamos. ¿Qué clase de hijos? El tipo de hijo que representa a su padre correctamente. En la cultura nuestra hispánica hay toda clase de refranes: hijo de gato, casa de tal palo, tal. Lo que quiere decir que tanto el hijo se parece, es casi una copia del carbón de su padre, que es precisamente de lo que se está hablando aquí. Así que Dios quiere que seamos el tipo de hijo que representa a su padre correctamente. Dios quiere que si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, la gente lo pueda creer por lo que ve en nosotros y por lo que sale de nuestros labios. Me parece prudente señalar que el cristiano es un verdadero hijo de Dios, no solamente por el decreto divino. Cristo vino a los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos les dio el poder legal de ser llamados hijos de Dios. Legalmente somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Okay? Pero también lo que el pasaje nos está diciendo es que debemos serlo no solamente en términos legales, como la acabo de señalar, sino en términos de nuestro testimonio. O
Así que hay varias preguntas que usted y yo debemos hacernos si somos verdaderos hijos de Dios. Preguntas que pues quizás no sean muy profundas, pero que muchos de nosotros pecamos en el hecho de que no las consideramos. Hay momentos que yo escucho la voz del Espíritu Santo decirme, ¿a quién tú perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién tú representas? ¿El nombre de quién tú llevas? ¿Cuál identidad tú compartes? ¿La vida de quién tú llevas? Estas son preguntas que son preguntas que, pues sí, yo no sé ustedes, ¿verdad? Otra vez, aquí pues, el que no cogía de una pata, cogía de la otra. Amén. Right. Si aquí no hay nadie perfecto. Right? Okay. Y pues, la cuestión de predicar la palabra de Dios, la cuestión de ser creyente o ser pastor o lo que sea, para mí es un zapato que me queda muy grande y yo no sé por qué Dios me llamó a hacerlo. Definitivamente hay cientos de miles de personas y aún en esta iglesia quizás hay personas que podrían hacer el mejor trabajo que yo. Yo me alegro que Pablo haya escrito estas cosas. Yo no sé usted, yo me alegro. Yo me alegro porque yo fallo constantemente. ¿Right? Y yo me alegro porque yo quiero cambiar. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo quiero cambiar. ¿Okay? Yo quiero que hasta el momento que me quede el último latido, yo quiero seguir cambiando. ¿Okay? En esta semana que pasó, pues escuché la voz de Dios diciéndome, ¿de quién tú eres? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién tú representas? ¿El nombre de quién tú llevas? Cuando estaba en el cuarto ese, en el hospital donde fui a hacerme los exámenes que me fui a hacer, y me dijeron que tenía que hacer esto, y tenía que hacer aquello otro, y me tenía que tomar esto, y ya yo estaba, me los quiero comer vivos a todo el mundo. Y que yo no, yo nunca he hecho eso, y no lo voy a hacer. ¿Sabes? Pues la señora me dijo, pues está bien, no hay problema, yo voy a hablar con el doctor, ¿sabes? Usted hace lo que usted quiera hacer. ¿Right? Se fue la señora y me quedé yo ahí. Entonces ahí fue que empezaron las preguntas. ¿Y quién tú eres? ¿A quién representas? ¿Ay? ¿Quién es el que vive en ti? Todo ese montón de cosas. Pues, la persona que, cuando la señora vino nuevamente, pues la persona que estaba ahí era otra persona. Deme lo que sea. Yo me tomo lo que haya que tomar. No hay problema. ¿Estamos claros, familia? Esto no lo estamos considerando simplemente porque no hay nada que decir el domingo. Esto es una realidad en la vida nuestra. ¿Right? Y muchos de nosotros vivimos en hogares, ¿verdad? ¿Sabes? Y donde nosotros pues decimos, somos creyentes, somos esto, aquella cuestión, pero entonces tenemos el mal hábito de estar murmurando, quejándonos, protestando. ¿Right? Ay, pero es que si fuera de otra forma, pues entonces yo no me quejaría ni murmurar. Pero el asunto es que lo que dice aquí otra vez, no es que hacer algunas cosas sin murmurar. Lo que dice es hacerlo. Y todo es todo. Es una razón, por tu propio beneficio. Mientras más te esfuerzas en hacerlo sin murmuración, más te vas a parecer al Dios que te salvó. Right? So, por tu propio beneficio. Ayúdame, Señor, a no extenderme mucho. Right? Así que el punto aquí es que usted y yo, si somos cristianos, rehusamos hacer espacio en nuestra vida para la murmuración, para la argumentación, que es contra Dios primariamente. Porque el murmurar, porque el quejarme no es consistente con el carácter de Dios.
no es consistente con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si hubo alguien que tuvo todo el derecho para quejarse, para reclamar derechos, nunca lo hizo el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, Pedro hablando sobre el particular dice: por eso, amados, de paso, Pedro está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, del día del Señor. Muy importante esto. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, de la segunda venida de Cristo, del día del Señor, procurar con diligencia, palabra importantísima, ser hallados por Él sin mancha y irreprochables en paz. Por lo tanto, usted y yo, si somos verdaderos creyentes, queremos conducirnos como hijos de Dios, deben conducirse. Y lo hacemos primariamente, la razón primariamente, sin murmurar, sin reprochar, sin argumentar, por nuestro propio beneficio. Y por nuestro propio beneficio no hacemos espacio a la murmuración en nuestras vidas. No, permítame leer esto que escribí aquí un momentito y creo que vale la pena considerarlo. ¿Okay? Hasta este momento donde hemos llegado en nuestra enseñanza el domingo pasado y en el día de hoy, hemos visto que debemos eliminar la murmuración. ¿Alguien dice amén? Debemos eliminar de nuestras vidas el estarnos quejando, el estar argumentando con Dios, y debemos hacerlo por nuestro propio beneficio, ¿verdad? ¿Okay? Porque el tipo de actitud que no hace espacio para estas cosas, ¿verdad?, es esencial para lo que hemos considerado al comienzo. ¿Cuántos saben que necesitan cambiar? Todo el mundo. ¿Cuántos quieren cambiar? 90%. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que hay necesario hacer? Oh, que Dios dice, ya el % va bajando, ¿verdad? Pero para poder cambiar, como ya mencioné hace un momento, ¿verdad?, pues nosotros no podemos hacer espacio para cosas como esta, estar murmurando, estar refunfuñando, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente, una de las cosas que tiene que suceder, yo no sé qué viene primero, si el huevo o la gallina, pero yo sé que el crecimiento espiritual y el dejar de murmurar van cogidos de la mano. Amén. All right. Estoy también convencido de que nunca podremos convertirnos en personas irreprensibles, intachables, irreprochables, mientras continuemos murmurando. Amén. Mientras continúe quejándome, mientras continúe refunfuñando, pues nunca voy a hacer lo que soy llamado a hacer, una persona irreprensible, una persona irreprochable, una persona intachable. La palabra que hemos escuchado hasta este momento nos alienta de tal forma que otros no tengan razón de acusarnos y culparnos. La palabra nos llama a ser puros externamente y ser puros internamente. La palabra nos llama a ser gente que no alberga maldad. Escuche, por favor, la palabra nos llama a ser gente que no provoca conflictos. La palabra nos llama a ser gente que no chismosea. La palabra nos llama a ser gente que no calumnia. La palabra nos llama a ser gente que no difama. La palabra nos llama a ser y vivir como el Señor Jesucristo. De forma tal que los enemigos de Él no podían encontrar nada en contra de Él. Y como dije hace un momento, si hubo alguien que tenía razón para quejarse y reclamar derechos, que yo no soy culpable, que yo soy buena gente, era el Señor Jesucristo y nunca lo hizo. Así que el punto, antes de entrar a lo que nos resta, es que sin duda alguna es imposible vivir de esta forma como Cristo vivió si constantemente estamos murmurando, si constantemente nos estamos quejando de otros, de Dios, de nuestras circunstancias, de la injusticia que he tenido que experimentar en todo el tiempo que es mi vida, desde que era pequeño, en la jornada, cuando vine aquí, lo que me maltrato, todo ese sinnúmero de cosas. Alguien me preguntaba al comenzar, antes llegamos aquí hoy, me comentaba acerca de la palabra refunfuñar.
Me decía, ¿y usted escogió esa palabra? Porque esa palabra no es muy común. Y mi respuesta fue, bueno, quizás no sea común para algunas personas, pero en mi caso era una palabra muy común, porque como dije, mi abuelita era una experta refunfuñando, mi mamá era una experta refunfuñando, y yo pues me desarrollé en un gran refunfuñador. ¿Right? Y todavía pues tengo ahí, tú sabes, tengo esos vestigios de esa tendencia a refunfuñar que en cualquier momento están activados. O sea, todo lo que necesito es darle un pequeño estímulo y sale nuevamente. Y el punto es que mientras eso sea parte de mi estilo de vida y que yo lo consienta y yo, pues no hay problema, pues todo el mundo lo hace, está bien, pues entonces nunca voy a hacer eso que Dios quiere que yo sea. Irreprochable, ¿verdad? Irreprensible. Y sobre todo, pues no voy a cambiar. Que una de las cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios nos acepta a nosotros con las verrugas y a las arrugas y como nosotros llegamos a Él con todos nuestros defectos. Pero Dios nos ama de tal forma que nunca nos va a dejar de la misma forma. Alguien dice amén, aleluya. Algunos de nosotros insistimos en seguir con las verrugas y las arrugas. No estoy hablando de cosas exteriores, familia, por favor. Insistimos en continuar con las actitudes, con las formas de pensar que son contrarias y consentimos todas esas conversaciones en nuestra mente que desagradan a Dios y que no nos permiten crecer espiritualmente. Que están ahí constantemente, ¿verdad? Que nos tienen ahí pinchados, agarrados y que no facilitan que Dios haga esa obra de transformación en la vida nuestra. En otras palabras, que no cambiamos. ¿Cuántos saben que necesitan cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Sí, básica. A ver, una cosa es querer cambiar, otra cosa es querer cambiar, otra cosa es estar en la disposición de hacer las cosas que necesito para cambiar, lo que Dios quiere que yo haga. Para poder ser irrepresible, intachable, irreprochable, necesito desarrollar una actitud diferente. Entre las cosas que necesito, familia, preste que es importante. Muchos de nosotros necesitamos aprender a hablar de una forma distinta. Santiago sin duda aprendió esta lección. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos cometemos muchas faltas. Entonces le pregunta a Santiago, ¿quién entonces es una persona madura? Y contesta, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Mi pregunta antes de entrar en el próximo punto, que vamos a terminar ya mismo, es esta. ¿Dominar mi lengua es una cosa importante o una cosa secundaria? Rehusar, murmurar, quejarme y contender ¿es un asunto superficial, secundario, menor o es un asunto importante? Importante. All right. Good. Segunda razón para obedecer el mandato. Primero, rehuso murmurar y refunfuñar por mi propio beneficio para que yo llegue a ser la clase de hijo que Dios determinó que yo fuera. Y segundo, rehuso murmurar y refunfuñar por el beneficio de los inconversos. Versículo 15. 14 dice, haced todo sin murmuración y sin discusión, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pablo está diciendo que la forma en que vivimos va a impactar no solamente nuestra consistencia como hijos de Dios, que fue lo que hablamos hace un momento, sino que también va a afectar la gente a nuestro alrededor, inconversos en este caso que Pablo está hablando. ¿Okay? Y de paso, Pablo señala que ante esas personas
nosotros debemos parecer como luces en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. En otras palabras, Pablo está hablando del mandato que la iglesia tiene a evangelizar. Y está hablando también del rol que el testimonio de la persona tiene en esa gestión de evangelizar. ¿Por qué se detiene y por qué pausa? Quizás algunos se preguntan. Porque me viene toda clase de facts, de verdades sobre este particular. ¿Cuál particular? De nuestro mandato de evangelizar y el rol de nuestro testimonio. Las dos cosas van cogidas de la mano. Una de las mejores cosas que pueden pasar en la vida de una persona, de una persona no creyente, es estar expuesto al buen testimonio de una persona que se llame a sí mismo como creyente. Lo mejor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar es ser expuesto al mal testimonio de una persona que se llame creyente. En el día de hoy, en la cultura que nosotros vivimos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, la triste realidad es que la iglesia y los que se identifican a sí mismos como creyentes públicamente en las redes sociales, en los medios, definitivamente su conducta, sus actitudes, sus posiciones son un obstáculo para aquellos que son nuestro campo misionero. Ojalá entienda lo que estoy diciendo. Si no entiende, escriba algo por ahí. Después que acabemos, se me acerca y yo le explico detalladamente de qué es que estoy hablando. Que no puedo entrar de lleno en este momento porque entonces me voy a desviar completamente de lo que estoy diciendo en este momento. La palabra de Dios afirma que la labor de evangelizar ante todo requiere, escuche, ante todo requiere que los hijos de Dios resplandezcan como luces en la oscuridad de este mundo. Escriba esto en sus notas, por favor. Somos llamados a impactar esta generación torcida y perversa por medio de lo que somos, 1, y por medio de lo que decimos, 2. Primeramente, por medio de lo que somos, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La palabra nos llama a resplandecer, a brillar, a lucir, a alumbrar, iluminar, como lumbreras, como luces, como luminarias, siendo lo que Dios nos llamó a ser. Ahí es donde está el problema, precisamente. Significativo que la palabra lumbrera que se utiliza aquí, cuando no se usa como metáfora, aquí se está usando como metáfora, pero cuando no se usa como metáfora, siempre, y siempre es, se refiere al sol, se refiere a la luna, se refiere a las estrellas. El punto es que la palabra enseña que al igual que el sol, la luna y las estrellas, las cuales iluminan la oscuridad celestial, así somos llamados nosotros a vivir en el mundo, iluminando una cultura, una sociedad, que de otra forma, si no fuera conforme a lo que la Biblia dice, si no fuera porque nosotros, la iglesia, los cristianos, escucha bien, por favor, ¿verdad? Y para que se dé cuenta lo lejos que estamos de ser lo que debemos ser, entre otras cosas, por la dichosa murmuración. Ahora hablo colectivamente, ahora hablo como institución. Del quejarse y protestar y complain.
La palabra enseña nuevamente que al igual que el sol, la luna y las estrellas iluminan la oscuridad celestial, así somos llamados a vivir en este mundo, iluminando una cultura, iluminando una sociedad, iluminando un lugar de trabajo, iluminando un vecindario, iluminando una familia que de otra forma permanecería a oscuras. La palabra enseña que cuando el cristiano brilla, está reflejando la luz de Dios. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros reflejamos la luz de Dios. Y cuando reflejamos la luz de Dios, estamos reflejando la vida de Dios. Cristo, hablando sobre el particular, dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. En esta semana, cuando estaba en ese cuarto, luego de protestar, luego de hacer la vida complicada a la señora, luego de haberle subido la presión a la señora, luego de que la señora estaba temblando, luego de eso, que me quedé solo, que Dios me pregunta quién tú eres, a quién le pertenece, a quién tú representas. Me viene a la mente el pasaje que estoy leyendo, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Y tremenda luz hoy, en ese momento. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelabro para que alumbre a todos los que están en casa. Así, escuche, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de la enfermera, delante del doctor, delante de la recepcionista, delante de los que quieren vivir vidas que son contrarias a la voluntad de Dios. Porque esos no son nuestros enemigos. Ese es nuestro campo misionero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Escuche esto, que es precioso. El cristiano genuino es un recipiente donde la vida de Dios ha sido vertida, y con la vida de Dios también viene la luz de Dios. Por lo tanto, tenemos en nosotros una luz que brilla y somos una luz viva. De paso, es correcto afirmar que somos llamados a hacer lo que el pueblo de Israel fracasó en hacer. Romanos capítulo 2, versículos 19 al 20. Pablo hablando acerca de la ceguera espiritual del pueblo de Israel en el contexto donde él estaba viviendo y que no ha cambiado en el día de hoy tampoco. Hablando acerca del pueblo de Israel, Pablo dice: estás convencido de que eres guía de ciegos. Ellos juraban que eran guías de ciegos. Están convencidos de que son luz de los que están en tinieblas, pero no lo son. No lo eres. Versículo 24. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios nos llama a nosotros, somos llamados a hacer lo que el pueblo de Israel fracasó en hacer. Usted y yo sabemos, si hemos estudiado un poquito de la Escritura, que los líderes judíos del tiempo del Señor Jesucristo vivían convencidos, debía haber dicho, de que eran luz, pero que en realidad sus vidas era el ejemplo clásico de ciegos guiando a ciegos. No son palabras de este siervo inadecuado, imperfecto de Dios, son palabras de Cristo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Hablando de los fariseos, Cristo dijo: dejadlos, que son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por otro lado, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Cristo dijo de nosotros que somos la luz del mundo. Y lo somos, escucha que es importantísimo, porque la luz de vida, que es la vida de Dios, brilla sobre nosotros. Y la luz de su vida está en nosotros. Y esa luz provoca que nosotros reflejemos la luz de Dios, porque nosotros somos recipientes de la luz de Dios. De eso es que Pablo está hablando cuando está diciendo todas estas cosas, que estamos en medio de una generación maligna y perversa, donde debemos resplandecer como lumbreras en el mundo.
En Efesios capítulo 5, versículos de 7 al 11. Creo que está en sus notas. La palabra nos recuerda que somos hijos de luz. En ese pasaje nos recuerda, ustedes son hijos de luz. Y nos recuerda también del fruto que el ser hijos de luz debe producir en la vida de todo verdadero creyente. Efesios capítulo 5, versículos 7 y 11. No seáis pues partícipes con ellos, hablando de aquellos que caminaban en la oscuridad y que vivían contrario a la voluntad de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas nosotros. Efesios capítulo 1, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida con Cristo. En otro tiempo nosotros también estábamos en tinieblas. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, nos dio vida. Alumbró sobre nosotros. Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se da cuenta? Somos hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, luz, es toda bondad. Ese es el fruto, justicia, verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo someto a su consideración que entre las obras infructuosas de las tinieblas está la murmuración, está el quejarse, está la discusión. Y Pablo concluye diciendo, en vez de participar con eso, reprenderla, que es lo que él está haciendo y lo que es en el temor de Dios, porque la Escritura dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Yo estoy tratando de hacer lo mismo hoy. Reprender eso no es aceptable a los ojos de Dios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes que saben que son creyentes, son hijos de Dios, son cristianos, han recibido el regalo de la salvación? Usted, so to you, right? Okay. Si eso es de esa forma, yo me considero ser parte de ese grupo por la gracia de Dios. Nada. Cada día me sorprende más porque Dios, ¿cómo es posible? Como decía Spurgeon, si Dios no hubiese escogido a mí, definitivamente yo nunca lo hubiese escogido a él. El punto es este, familia. Para nosotros los que decimos que somos de Dios, somos cristianos. Usted y yo no podemos estar hablando del Evangelio a otras personas. Usted y yo no podemos estar hablando de la paz de Dios, del gozo de Dios, del amor de Dios, mientras que la pasamos todo el tiempo murmurando, quejándonos, reclamando y argumentando. Las cosas como son. Muchos de nosotros queremos, como decía mi esposa, you want the cake and eat it too. ¿Entiendes? You can't have that. No es así, tú sabes, ¿no? Una cosa a la otra. En este caso en particular. Heine, H-E-I-N-E, no sé si lo pronuncio bien, un filósofo alemán a principios del siglo XX, 1910, 1920, era cuando estaba en su apogeo. Famoso por muchas cosas, entre otras cosas, famoso por una frase, por una cita que voy a perdone la redundancia, citar en este momento. Él dijo lo siguiente, hablándole a cristianos, le dijo, enséñame tu vida redimida y quizás me incline a creer en tu Redentor. Vida cambiada, vida transformada. Déjame ver tu vida transformada y entonces quizás yo voy a considerar el que te cambió a ti, el que te redimió. Así que somos llamados a impactar esta generación torcida y perversa, primero por medio de lo que somos y segundo por medio de lo que decimos. Versículo 15 dice, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Asido quiere decir agarrado. De paso, se define, puede traducir de montones de formas. Se puede traducir como agarrado, aferrado, reteniendo, fuertemente sosteniendo algo. Pero también, muy interesante por cierto, asidos también puede referirse o puede también traducirse como hablar largo y tendido. Sermonear también en el griego es asidos, disertar, perorar, discursiar. Ahora, en este contexto, la palabra parece indicar que como cristianos, en medio de una generación perversa y torcida, usted y yo debemos, como ya acabamos de leer, brillar como lumbreras en medio de la oscuridad de la sociedad en que vivimos.
Me parece a mí que el punto de Pablo es que precisamos, escuche que es importante, asegurarnos de que nos mantenemos asidos, agarrados a la palabra de Dios, escuche, en el sentido de ser fiel a la palabra. Cuando hable asido de la palabra, que lo que salga de mi boca esté agarrado, que esté centrado, que contenga la palabra de Dios. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, cuando dice asidos de la palabra de vida, en el sentido de que la declaramos fielmente. Todo lo que hablamos es conforme a la palabra. Y cualquier recomendación que se hace es conforme a lo que Dios dice en su santa palabra. Right? Y eso, para ser más fiel a lo que el pasaje dice, debe hacerse ser fiel a la palabra o declarar fielmente la palabra mientras vivimos en una forma que afirme y sea consona con la palabra que nosotros estamos declarando. ¿Por qué rehusamos murmurar y refunfuñar? No solamente por nuestro beneficio, sino también por el beneficio de otros, particularmente de esas personas que están a nuestro alrededor. Asidos de la palabra de vida, aferrados, hablando largo y tendido de la palabra de vida, del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué es la palabra de vida? ¿Por qué el Evangelio es la palabra de vida? ¿Por qué la Biblia es la palabra de vida? Algunas razones. Porque en sí misma es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 nos dice eso. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, apunta hacia Cristo, que Él dice, yo soy el camino y la vida. Gloria a Jesús. Porque nos enseña el camino a la vida eterna. Alabado Cristo. Y porque nos enseña a vivir conforme a 2 Timoteo 3, 16 y 17, un tipo de vida que agrada a Dios. Por eso es palabra de vida. Y la implicación de todo esto es que mientras hacemos todo sin murmurar, hacemos todo sin refunfuñar, hacemos todo sin argumentar, debemos mantenernos agarrados en la forma en que hemos ya descrito firmemente a la palabra de vida. Ahora, la pregunta es ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos mantenernos agarrados, asidos a la palabra de vida? Preste atención que es muy importante lo que voy a decir en este momento. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué mantenerme agarrado a la palabra de vida firmemente? Mientras trato de hacerlo todo sin murmurar, sin reclamar, sin argumentar. Por lo siguiente, porque mientras más me mantenga firmemente agarrado de la palabra fiel de Dios, mayor va a ser mi capacidad para afirmar, sobreponer la perspectiva de Dios cuando la cosa se ponga difícil, porque la cosa se pone difícil. Amén. Y cuando la cosa se pone difícil, ¿cuál es la tendencia nuestra? A murmurar, ¿cierto? A quejarnos, ¿sí o no? Claro que sí. Right? So, mientras más firmemente me tenga agarrado, siendo fiel a la palabra, declarando fielmente, esto es lo que yo siento, pero esto es lo que Dios dice. Esto es lo que yo quiero hacer, pero esto es lo que Dios dice. Mientras más firmemente agarrado esté la palabra de Dios, mayor será mi capacidad para afirmar, para destacar la perspectiva de Dios cuando la cosa se ponga difícil. En otras palabras, menos inclinado voy a estar a murmurar. Mientras más asido estoy a la palabra, menos inclinado voy a estar a protestar contra la providencia de Dios. Tercero y último, rehusamos murmurar y refunfuñar por el beneficio de los que son, de los que han sido y los que serán nuestros pastores. I'm not doing right now self-service, by no means. Pero lo que el pasaje dice, como el pasaje lo dice, hay que decir las cosas como lo dice la Escritura. Que me resulte incómodo decirlo, tengo que decirlo porque yo quiero ser fiel a lo que dice la palabra. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo,
La Biblia habla del día de Cristo, del día del Señor. El día del Señor es el día donde los que van a ser enjuiciados van a ser los inconversos. El día de Cristo es el día de recompensa, es el tribunal de Cristo, the judgment seat of Christ. Right? So Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, pastor de ellos, pueda gloriarme, beneficio de Pablo, eterno, pueda gloriarme de que no he corrido en vano mi carrera, ni en vano he trabajado. Así que Pablo está diciendo a los filipenses y a nosotros a través de la historia, si ustedes obedecen el mandato de hacerlo todo sin murmurar, sin criticar, sin refunfuñar, sin quejarse, sin reclamar, entonces Pablo está diciendo, no el pastor Edwin, Pablo está diciendo, entonces podré gozarme en el día del Señor. Y al mirar atrás podré ver que mi esfuerzo con ustedes no fue en vano. Importante calificar la petición de Pablo. Pablo no está enfocado en su bienestar presente. Pablo está enfocado en su bienestar y en su gozo eterno, en el otro lado de la eternidad. Esta es la lógica del apóstol Pablo. Ustedes saben que mi amor por Dios, ustedes saben cuánto yo amo a Dios, cuánto yo amo a la iglesia. Pablo decía un momento, si fuera por mí, yo estoy dispuesto a sacarme los ojos para dárselos a ustedes. No pierda de vista que yo no estoy hablando del pastor Edwin o del pastor Marcel, estoy hablando de lo que la Escritura dice y Pablo está hablando de sí mismo. La lógica de Pablo dice, ustedes saben de mi amor por Dios. Preste atención porque esto es lo que el pasaje quiere decir. Y mientras más efectivo haya sido mi servicio en este mundo, mayor será mi capacidad para glorificar a Dios. Ojalá lo entienda, por favor. En el mundo por venir. Por esa razón, ¿verdad? Está pidiéndole a ellos que vivan una vida, ¿verdad? Sin murmuración, sin discusiones, sin refunfuñar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo mejor que podemos hacer por los que son, por los que han sido, por los que serán nuestros pastores, mentores, maestros, es vivir todo lo que nos han enseñado. Eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. It's nice, send gift cards, regalitos, cosas así, pañuelitos, pero lo mejor que podemos hacer por ellos es eso. Es vivir una vida conforme a lo que esos que han sido llamados de Dios para servirle en esa función nos han enseñado a nosotros. De forma tal que cuando esos que han sido, son y serán nuestros pastores lleguen al cielo, tengan la capacidad que puedan tener para alabar y glorificar por toda la eternidad al Dios que le han servido en este lado de la eternidad. Eso es lo que el pasaje nos dice. Escucha lo que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hebreos 13, 17 dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, porque van a dar cuenta. Y para que lo hagan con alegría, sin quejarse. De lo que estamos hablando aquí. ¿Right? Porque esto no es provechoso. El que no lo hagan con alegría, el que lo hagan sin quejarse, ¿verdad? ¿No?
El no estar sujetos a la dirección bíblica de ellos. Tercera de Juan, capítulo, versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que oír de mis hijos espirituales, que mis hijos andan en la verdad, hablando de sus hijos espirituales. Como dije hace un momento, en el plano personal, me alegra mucho que Pablo haya registrado este mandato de Dios para que todo lo que yo haga, lo haga sin murmurar y sin discutir. Porque aún a los 72 años y a los, ¿cómo está? Casi 40 años, ¿verdad? ¿Sabe? De haber conocido al Señor, aún muchas veces continúo quejándome. Not good. Pero por la gracia de Dios, no me cansaré de reconocer que necesito cambiar. Por la gracia de Dios, no me cansaré de querer cambiar. Por la gracia de Dios, no me cansaré de hacer todo lo que Dios diga que tengo que hacer para cambiar. Right? Confesar mi pecado, arrepentirme, pedir disculpas, restituir lo que tenga que restituir a aquellos que he dañado, lo que sea. Por la gracia de Dios. Para los que aquí se encuentran que quieren obedecer este mandato, de hacerlo todo sin murmurar, sin quejarse, sin refunfuñar, sin reclamar derechos, con seguridad plena, les aseguro que la palabra de Dios nos habla de un hábito que podemos desarrollar, que sin lugar a dudas, si lo aplicamos, si se hace una realidad de nuestra vida, vamos a dejar, sin duda de ninguna clase, a dejar de estar murmurando, quejándonos, reclamando y argumentando, y cuando tropecemos, como me pasó a mí en esta semana, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndome: ¿de verdad? ¿Is that for real? La mejor forma de contraatacar el mal hábito de la murmuración es cultivando un buen hábito. Un mal hábito es removido de nuestra vida desarrollando un buen hábito. And by the way, it takes, psicológicamente hablando, 3 semanas de hacerlo consistentemente, y un hábito bueno reemplaza un mal hábito. Yes, indeed. La forma de contraatacar el mal hábito de la murmuración es cultivando el buen hábito de ser una persona sinceramente agradecida para con Dios en todas las cosas. Efesios 5:20, dad siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Dad gracias en todo, por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida, que llegan, y usted y yo damos gracias a Dios en medio de esas circunstancias, nos vamos a dar cuenta de que al mismo tiempo que estamos dando gracias, no podemos quejarnos, no podemos murmurar. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, que una acción disipa otra. La acción de ser agradecido disipa la acción de murmurar. Ahórrate los $500 que tienes que pagarle al psicólogo por la sesión de consejería de 1 hora y simplemente cree lo que dice la palabra y aplica lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren cambiar? All right, chévere. Ya algunos de ustedes están cansados. No me pregunten más, chicos. Déjame quieto. Que está tarde ya, tengo hambre y me sigues preguntando lo mismo. Déjeme decirle esto y terminamos. Cada vez que nosotros nos proponemos cambiar nuestra actitud sobre todas las cosas, que ahí es donde está la cosa. El comportamiento no es lo que hay que cambiar, lo que hay que cambiar es acá adentro, la actitud nuestra. Y para hacer eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Créame, ¿verdad?
Cada vez que nos proponemos cambiar nuestra actitud, nuestra carne y Satanás nos recuerdan las muchas veces que hemos tratado de cambiar. Y las muchas veces que hemos fracasado. ¿Nos dicen amén a eso? That's the way it is, right? Y como dije el domingo pasado y vuelvo a repetir, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Todo lo que dice la Escritura. Porque es Dios en que en vosotros produce así el querer como el poder. En otras palabras, que si alguno de nosotros quiere cambiar para tener una actitud que agrade a Dios y que nuestra conducta sea una conducta donde no hay espacio para la murmuración, para estar reclamando, para estar quejándome, ese deseo lo pone Dios en nosotros. Porque a nosotros lo que nos gusta es quejarnos en complain for everything, right? Dios pone en nosotros el querer cambiar y la capacidad, el poder para poder cambiar. Gloria a Dios. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, ten fe. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Martes cuando estaba en el cuarto ese, que fui tan insensato en mi conducta en ese cuarto, ahí estaba Dios al lado mío, recordándome, hey, ¿de quién tú eres, chico? Ay, ¿a quién tú representas? Otra vez, la misma cosa. Las 4 veces que viniste antes aquí, te portaste bien, fuiste amable, ellos saben que tú eres creyente, le dijiste que eras pastor. Ay, ¿cómo va a ser? Haz lo que es correcto, ¿verdad? Dios es fiel. Y Dios es más que suficiente para ayudarnos a cambiar. Todos necesitamos cambiar. ¿Right? Algunos lo sabemos. ¿Right? Algunos de nosotros tenemos la mala maña, mal hábito de estar recordándole a la gente que necesitan cambiar. Si tiene personas a su lado que le están diciendo, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, pues entiendo que eso, ¿sabes? Molesta, ¿verdad? ¿Sabes? Quizás las personas quieren hacerlo de buena intención. ¿Right? El Señor nos ayude a ser prudentes. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. ¿Right? El decir tienes que cambiar, hay un momento para hacerlo. La mejor forma de hacerlo es cuando las personas se acerquen a uno con alguna situación, con alguna necesidad o lo que sea, donde la persona probablemente está más receptible para escuchar alguna sugerencia, buena sugerencia, bíblica sugerencia, que nosotros podamos hacerle. Dios es fiel y es más que suficiente para ayudarnos a cambiar. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Dios nos puede ayudar. Regáleme 45 segundos más. Dios nos puede ayudar a ver personas en vez de opositores. Dios nos puede ayudar a ver oportunidades cuando vemos cargas. Dios nos puede ayudar a ver esperanza en relaciones, en situaciones, en vez de ver desalientos. Dios puede ayudarnos a confiar en vez de estarnos inquietando tanto. Dios puede ayudarnos a esperar en vez de llenarnos de pánico. Dios puede ayudarnos a ver luz en vez de oscuridad. Y Dios puede ayudarnos a reconocer la verdad y rechazar el error.
La pregunta que tenemos nuevamente delante de nosotros, como dijimos el domingo pasado, el hecho es: ¿qué es lo que nosotros queremos ser? Los que estaban al comienzo, no sé si se acuerdan, lo más probable es que no. Que hablamos de qué es lo que tú quieres ser, un termómetro o quieres ser un termostato. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo termómetros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reflejando, imitando la temperatura alrededor, las actitudes de la gente alrededor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir murmurando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir quejándonos? Cuando podemos influenciar la temperatura del cuarto donde estamos, de la cama donde nos acostamos a dormir, de la oficina donde trabajamos, del lugar que trabajamos, como termostatos, podemos influenciar esa temperatura. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos dice hacer todo sin murmurar, sin discutir, sin argumentar, para que seáis irreprensibles, irreprochables, para que se parezcan a su papá. Bendito sea. Para el beneficio tuyo, para el beneficio de esos que estén a tu alrededor, que están cerca de ti, que trabajan contigo, que aún no han recibido el regalo de la salvación, que puedan ver que cuando todo el mundo está murmurando y se está quejando, tú no estás haciendo lo mismo. Y, quizás no muy importante, para el beneficio de esos que Dios ha puesto en tu camino. Algunos han sembrado la semilla de la palabra en tu vida y a través de los años otros han venido y la han regado. Right? God is good. All the time. Se escuchó una voz muy particular. Yo no sé si ustedes la escucharon. Entre medio de los adultos se escuchó una voz dulce que dijo, God is good. Lo repitió así. Qué lindo, ¿verdad? Estoy hablando de la voz de un niño, lo que escuché. All right, pues nos ponemos de pie entonces, ni modo. Okay. Muy agradecido por su paciencia. Agradecido a Dios por la salud que nos ha dado de poder estar aquí. Algunos de ustedes están visitando, muchas visitas en el día de hoy. Esperamos que se hayan sentido bienvenidos. Usualmente el pastor Marcel no predica tan largo como yo, así que la próxima vez, pues, él va a compensar por el tiempo que yo he consumido, ¿verdad? Antes de orar, este próximo sábado tenemos un día de servicio. ¿Saben lo que es? Empezamos a las 8 de la mañana. Es aquí en las facilidades para to beautify, arreglar algunas cositas aquí y allá. Y entonces el próximo marzo 24 vamos a tener la cena del Señor, la comunión, como tenemos periódicamente aquí. Y el marzo 31 vamos a tener el Easter Service, el servicio de resurrección. Vamos a tenerlo en conjunto con nuestros hermanos de Church of the Spring. Vamos a cambiar la hora ese día. En vez de las 2:30, vamos a hacerlo a las 11:30, ¿ok? Y pues como sabes que siempre tenemos una celebración de almuerzo después de eso. Now, las cosas que hemos dicho en el día de hoy, déjame ponerme los pantalones bien. Las cosas que hemos... Alguien me está haciendo una señal de allá atrás, pero yo no sé qué es lo que me está diciendo. Si alguien puede venir y decirme, pues se lo agradezco. Las cosas que hemos dicho en el día de hoy, sobre todo esta cuestión, preste atención, sobre todo si nos están visitando, ¿verdad? Okay. La cuestión esta de hacerlo todo sin murmurar y sin discutir, sin refunfuñar y sin quejarse. Estas cosas presuponen que ha habido un nuevo nacimiento. Presupone que ha habido una salvación en la vida de la persona. La persona que no tiene a Cristo en la vida de ellos, pues no tiene el poder. Por eso es que
dice la Escritura, Dios pone en nosotros el querer y el poder por su buena voluntad, ¿verdad? ¿Sabe? Es difícil, es complicado, es imposible, diría yo. Cristo necesita ser el punto de partida, reconocerle como el Salvador, entregarle nuestra vida a Él y confiar en Él de que a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros pues podemos tener salvación y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así que si usted y le pido a ustedes, ¿verdad?, que tienen personas en su lugar de trabajo, familiares, lo que sea, pues entiendan que pues lo que dice ahí de hacerlo todo sin murmurar y discutir no es para personas inconversas, es para los que dicen que son creyentes. Amén. Sobre todas las cosas. God is good. All the time. Padre, gracias te damos en nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la salud que nos das. Conduce nuestros automóviles de regreso, Señor, y que, Padre, de alguna forma sobrenatural, las cosas que tu palabra dice, no los comentarios que yo pueda haber hecho, las cosas que tú dices en tu palabra, Señor, que den fruto, germinen dentro de nosotros, Señor, y que provocan deseos de conocer más a Cristo y entregarnos a Él, Padre Santo, y seguir sus pasos. En nombre de Jesús oramos. Amén.